Pero entendamos que el pecado nos puede llevar al tropiezo para que nosotros no lleguemos a la meta. Bienvenidos, hermanos y amigos. Es un gusto tenerles nuevamente en esta segunda reunión del día domingo. Este es el día que el Señor ha preparado para que nos gocemos, para que nos alegremos, para que conozcamos su palabra. Así es que te invito a que te quedes, ya no deslices tu dedo. Es más, comparte la transmisión, puedes copiar el link, comparte ahí en tu perfil de Facebook, mándale, avísale a tus familiares y amigos. ¿Qué creen? Ya inició la transmisión de la Iglesia Cristiana Fuentes. Vamos juntos a adorar y a escuchar la palabra de Dios. Como acabas de ver, el tema de hoy va a estar increíble. Nuestro pastor Óscar Estrada tiene el tema decisiones desastrosas, el pecado. Y es que a veces tomamos decisiones que tienen grandes consecuencias, así es que te invito a que te quedes, pero antes de pasar al mensaje me gustaría compartirte algunos anuncios. Por ello te invito a que tomes tu agenda y puedas anotar lo siguiente. Hombres de Vanguardia te invita a una reunión muy especial. Este lunes 22 de febrero, venciendo a los gigantes de acusación, condenación y culpabilidad. La cita es a las 8 de la noche. No te la puedes perder, invita a un amigo. Mujeres con Propósito te hace la cordial invitación este lunes 22 de febrero en punto de las 7 p.m. a nuestra reunión semanal por vía Zoom. En esta ocasión con el tema El Espíritu Santo, el cual nos lo compartirá nuestra hermana y amiga Elena Martínez. O sigue nuestra transmisión en vivo por Facebook. No te lo puedes perder, será de gran bendición. Invita a una amiga. Tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Hola amigos, ¿qué tal? Los invitamos este martes en punto de las 9 de la noche que se conecten al programa Un Enfoque. Estaremos hablando acerca de la iglesia y el título es La Novia Perfecta. No se lo pierdan, conéctense a través de YouTube, a través de Facebook. Dios les bendiga y nos vemos el martes. Muy bien amigos, espero que hayas tomado nota de todas las actividades que vamos a tener en adelante. Y quiero invitarles a una campaña, es una campaña de ayuda que ha convocado la familia Fuentes para apoyar a las familias que en estos tiempos han pasado necesidad. Quiero leerte una parte de la escritura. Dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículos 7 y 8: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con la alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. La Iglesia Fuentes, la familia Fuentes, nos han convocado para poder traer artículos de primera necesidad que van a aparecer aquí en la pantalla. Puedes tomar nota y Dios nos ha bendecido. Creemos que la bendición de Dios ha venido sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, y es tiempo en que podamos apoyar a las familias que más lo necesitan. También van a aparecer los horarios aquí abajo para que puedas traer estos artículos a la Iglesia Cristiana Fuentes. Amigos, una buena noticia. Quiero anunciarles que a partir de este domingo 7 de marzo regresan nuestras reuniones presenciales en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Fuentes, en los 3 servicios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde. Puedes venir, vamos a tener todas las medidas de seguridad. Te recomiendo que traigas tu cubrebocas, tu careta, gel antibacterial. De antemano aquí va a haber un equipo de servidores, un equipo de amigos que nos van a apoyar con todas las medidas de seguridad para que no corramos ningún riesgo. Así es que este domingo 7 de marzo, 8, 10 y 12, te esperamos.
Amigos, ha llegado el momento muy especial en el que la palabra de Dios nos dice que podemos traer al templo de lo mucho que Dios nos ha dado, traer esa ofrenda y diezmo que hemos preparado en nuestro corazón. En este tiempo, la iglesia ha habilitado un número de cuenta que va a aparecer aquí en pantalla para que puedas hacer una transferencia electrónica o un depósito. Si lo prefieres, también puedes traer tu sobre con el dinero y depositarlo aquí en horarios de oficina. Como podemos ver, la palabra de Dios nos promete que llenará nuestra vida de bendición en todos los aspectos. ¿Qué te parece si cierras tus ojos un momento y vamos a orar? Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque en tu infinita gracia y misericordia nos has concedido vida y nos has dado la oportunidad de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Reconocemos, Señor, que todo lo que hemos recibido, Señor, proviene de tu mano. Y en ese sentido traemos, Señor, esta ofrenda y este diezmo. Te pido que tú bendigas la fuente de empleo de mis hermanos, que tú prosperes sus negocios, que tú prosperes, Señor, cada aspecto de sus bolsillos, de sus familias, en lo general, oh Dios. Y también, si hay alguien, Señor, que no tenga un empleo en este tiempo, que tú abras las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobre y abunde sobre su familia. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú nos has amado y nos amas todavía, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues bien, amigos, ha llegado el momento en el que puedas subir el volumen de tu teléfono, de tu dispositivo. Vamos a cantar a Dios, vamos a expresar con palabras de gratitud. Tú puedes brincar ahí donde estás y vamos a agradecer a Dios con nuestros labios. Es para ti, yo me rindo, tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo y canto. En agradarte, Dios, no puedo ocultar que solo tuyo soy. Mi vida, Dios,
siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. Oh, 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 y canto. Muéstrame tu voluntad y guía, oh Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy. Oh, muéstrame tu voluntad y guía, oh Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, oh Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. Gracias, Dios. Te exaltamos por siempre y para siempre, Jesús. Adoramos, Dios. Adoramos, Dios. Adoramos. Damos la canción de eterna adoración y con el cielo unimos nuestra voz. Grande fidelidad y gracias infinita del Rey que se entregó y se sacrificó. Centronado en la adoración de 1000 generaciones, eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo.
eres digno, tú eres Dios. Y hasta la eternidad, nuestro clamor será a Jesús glorificar. Nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro clamor será Jesús glorificar, Jesús glorificar. Entonado en la adoración de 1000 generaciones, eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios. Entronado en la adoración de 1000 generaciones, eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios. Tú eres Dios, asombroso Rey, inigualable Señor, exaltado sobre todo, admirable Rey. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos,
Asombroso Dios, asombroso Dios, inigualable, admirable Rey, te exaltamos y levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz a ti, Señor, lleno de gloria, majestuoso, poderoso Dios, te exaltamos, te adoramos, bendito. ¡Wow! ¡Qué tiempo tan especial acabamos de experimentar! Y es que la presencia de Dios nos inunda, nos llena, nos fortalece. Y mira, quiero compartirte lo que dice el Salmo 136, versículo 1. Todo el capítulo está increíble, pero el versículo 1 me gusta mucho y quiero compartírtelo en este momento. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor es para siempre. Y es que Dios es bueno todo el tiempo con nosotros, su amor nos ha inundado. Y lo menos que podríamos hacer es alabar y cantar su nombre. Pues bien, ya viene el tema de nuestro pastor Óscar Estrada en unos momentitos más. Decisiones desastrosas, el pecado. Va a estar increíble, no te desconectes, por favor. Comparte nuevamente con tus amigos, con tu familia esta transmisión. Sigue las publicaciones que hacemos en las diferentes redes sociales de la Iglesia Fuentes para que estés enterado de todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de la semana, de las actividades que vienen. Te esperamos, como ya pudiste ver hace unos momentos en los anuncios, las diferentes reuniones de grupos de alcance, la transmisión de nuestro servicio de iglesia el día jueves. Así es que hay mucho por hacer, hay mucho por conectarse para estar en comunión, en unidad, como una familia. Que Dios te bendiga, no te desconectes. Bonita tarde. Hasta pronto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Para mí es un gusto y es un honor nuevamente el poder llegar hasta sus hogares, el poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Hoy en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de un clima muy acogedor, con mucho frío. Pero bueno, mi deseo es que hoy en esta mañana podamos aprender juntos el consejo que Dios siempre tiene para nosotros. Y hoy voy a compartir un tema muy importante que tiene que ver con las decisiones desastrosas. Me estoy refiriendo al pecado, pero son decisiones al final de cuentas desastrosas que desafortunadamente, ¿verdad?, traen un caos a nuestra vida. Ahora, cierto que un desastre por lo regular a veces solamente afecta, ¿verdad?, el tiempo presente. Pero hay otro tipo de desastres, ¿verdad?, que se ocasionan o que vienen a nuestra vida y que desafortunadamente pues no solamente afectan el presente, sino también todas las generaciones o todo el futuro. Entonces, es importante que consideremos este tema del pecado porque se trata de algo que envuelve toda la humanidad. Toda la humanidad en la cual nosotros conocemos y vemos que está en este tiempo, pues es envuelta al final de cuentas, ¿verdad?, por el pecado. Y aún los que ya conocemos de Cristo, somos arrastrados en muchas ocasiones por este hecho, ¿verdad?, por este asunto, ¿verdad?, que es llamado el pecado. Y no podemos decir, ¿verdad?, que hemos ganado la guerra totalmente, porque hay una lucha, hay una guerra interna, ¿verdad?, que nos busca de muchas formas en envolvernos, en atraernos. ¿Para qué? Para nuevamente estar esclavizados a este tipo de conductas. Ok, ahora, todos hemos vivido desastres, ya sea desastres intencionados o involuntarios. Hay desastres financieros, desastres en la familia, desastres en la salud, desastres a veces que suceden, ¿verdad?, naturales, y en cierta manera nos damos cuenta que causan ya sea un daño muy grave o en ocasiones, ¿verdad?, ya no se puede hacer nada en ese lugar. Entonces, así son las
Así es el pecado prácticamente. Entonces, por ejemplo, los desastres intencionados se derivan de ciertas decisiones que nosotros tomamos. Hay decisiones que solo afectan, repito, nuestra vida personal. Hay otras decisiones que afectan nuestra familia y también el entorno en el cual vivimos. Pero hay otras decisiones que afectan toda una nación o naciones. Hay decisiones que se toman y que desafortunadamente no se mide, ¿verdad?, el alcance que puede traer al tomar una decisión, y a veces no calculamos, ¿verdad?, ese daño que se puede ocasionar. Otras que afectan el presente y otras también que afectan nuestras generaciones para siempre. Entonces, tenemos que aprender hoy en este día cómo tomar esas decisiones, qué hacer, ¿verdad?, con este asunto del pecado. Desafortunadamente, esto fue lo que sucedió desde el principio de la existencia del ser humano. Esto trae desde muchos años. El hombre tomó la decisión y la propuesta más sutil, pero con más consecuencias, no solo para su vida personal, sino para todas las generaciones de la humanidad. Y es increíble, ¿verdad? Porque una decisión que un matrimonio tomó en su momento vino a afectar todas las generaciones, toda una humanidad. Entonces, hoy en este día vamos a aprender cómo enfrentar estas situaciones, cómo salir de ello, qué consecuencias trae, ¿verdad?, nuestra vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, del versículo 12, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea, ¿qué dice? Un pecado, una falta, una decisión que tomaron este matrimonio, desafortunadamente les llevó a ¿qué? Afectar toda una humanidad. Y ese hecho, esa decisión nos puede llevar a la muerte. Ahora, y lamentablemente, como dice esta parte, dice, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos entonces pecaron. Versículos 17 y 18 siguen mencionando y dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Está hablando de las generaciones. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Eso es lo interesante, que contamos con la gracia, con el favor de Dios, ¿verdad? Que cuando se manifiesta la vida del hombre, entonces la vida del hombre puede experimentar la justicia misma de Dios y por consiguiente, ¿verdad?, la vida es cambiada, transformada, cambia de dirección y de destino totalmente. Ahora, sigue mencionando y dice, porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida para todos. O sea, un solo acto, ¿verdad? ¿De quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo que a nosotros como humanidad necesitamos. La vida de Cristo para poder tener victoria sobre el pecado que desafortunadamente reina en toda la humanidad. Y sigue mencionando y dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Versículo 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Y nos da un resultado, la vida eterna, por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. O sea, un solo acto, hermanos, de un hombre contaminó a toda la humanidad.
Pero un solo acto también de Jesucristo nos muestra la justicia, el amor, la vida nueva de parte del Padre para cada uno de los que hemos entendido que en cierto momento, ¿verdad?, ha llegado Cristo a nuestra vida. Entonces, ¿hay solución para el pecado? Sí hay solución. La única solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, pero el Señor nos hace en este tiempo una invitación a toda la humanidad, a todos nosotros, como hijos de Dios que ya somos, como personas que hemos experimentado la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, el poder de Dios. Dios el Padre nos hace una invitación a través de Jesucristo y nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1, nos direcciona, ¿verdad?, qué hacer en este tiempo, cada uno de nosotros, ante esta situación que vemos que es tan complicada, tan difícil sin Cristo. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos, dice, todo peso que nos impida a nosotros correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. O sea, el pecado no solamente marca tu destino, sino también antes de llegar, siempre se muestra o siempre aparece para hacernos tropezar y no llegar a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, el autor de los Hebreos nos dice correr, nos menciona y dice que debemos de correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, con paciencia, considerando, ¿verdad?, que tenemos un camino trazado por el Señor a favor de cada uno de nosotros. Pero entendamos que el pecado nos puede llevar al tropiezo para que nosotros no lleguemos a la meta. Ahora, en el primer libro de Juan, en el capítulo 5, en adelante, dice, fíjense nada más, qué increíble, ¿verdad? Porque primeramente Juan, recordemos, ¿verdad?, que Juan estuvo con Jesús, caminó con Jesús bastante tiempo, cenaban juntos juntamente con los discípulos, otros discípulos, los otros amigos de Jesús. Y Juan fue un testigo presencial, ¿verdad?, de cómo vencer el pecado, qué es lo que Jesús les encargó, qué es lo que él observó de parte de Jesús. Y por esa razón es que él menciona y dice que las cosas que él observó, las cosas que oyó y las cosas que palparon sus manos son las que él atestigua en este tiempo a favor de nosotros. Y en el versículo 5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Dios es luz. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos entonces practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, ¿sabes qué pasa? Que si vivimos en la luz que es Cristo, no solamente, amados, tenemos comunión con el Padre a través de Jesús, sino también tenemos comunión unos con otros como hermanos. Podemos perdonarnos, podemos soportarnos unos a otros, podemos llevar nuestras cargas unos de otros, podemos orar unos por otros, podemos amar incluso a nuestros enemigos, aquellas personas también que nos persiguen o hacen mal contra nosotros. En otras palabras, Jesús dentro de nuestra vida, ¿sabes qué? Produce un cambio, una actitud diferente a la actitud que podíamos mostrar antes de poder conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Por eso es que me asombra esta parte. Dice, si vivimos, versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces, dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, hay una provisión de parte de Dios para poder tener una victoria sobre las relaciones rotas. Hay una provisión de parte de Dios para vencer las cosas que no podemos, que es el pecado mismo, que desafortunadamente destruye familias, hace desastres en las familias, en las personas, hace desastres en todas las áreas de la vida. Versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. La verdad es que todos hemos pecado. No hay un justo ni aun uno. Pero a través de Jesucristo, el Padre nos ve ahora como justos, porque hemos puesto nuestra fe en ¿quién? En el Hijo de Dios, quien es el que hace las maravillas a favor de nosotros. Y Dios, el Padre, nos ve a nosotros como justos. Sigue mencionando el versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que confesar nuestras faltas a Él, al Señor, para que entonces la sangre de su Hijo nos limpie, dice, de todo pecado. Pero también en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice que confesemos nuestros pecados a Él. Y dice, si confiesas tus pecados y te apartas de ellos, entonces dice que alcanzas la misericordia de Dios. Es increíble. Y en esta parte de la Escritura nos dice, ¿verdad?, que si nosotros, ¿verdad?, no confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Proverbios dice, confesamos y nos apartamos. Y obtenemos, dice que, la misericordia. Aquí nos menciona que también no solamente la misericordia de Dios se hace visible, presente en nuestra vida, sino aún, ¿sabes qué pasa? Dice en esta parte, dice, y nos limpia de toda maldad. ¿Quién nos limpia? La sangre de Jesús, que fue derramada por ti y por mí. Ahora, versículo 10 dice, esto me emociona. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. La verdad es que todos hemos pecado y pecamos de muchas formas. Tú puedes decir, bueno, es que la verdad yo no le hago daño a nadie. Es que yo asisto a la congregación, a la iglesia, leo mi Biblia, canto al Señor, sí. Pero realmente hay muchas cosas que nosotros hacemos. Hay cosas, por ejemplo, la Biblia menciona en Santiago, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no hay excusa. Necesitamos a Jesús delante de nosotros, dentro de nosotros y delante de nosotros, para que entonces nuestros hechos, nuestras acciones sean puestas bajo su cobertura y el Padre nos vea ahora justificados. Ahora, ¿qué significa pecado? La palabra pecado viene de un término griego. Y esta palabra es amartia, la cual tiene varios significados. En otras palabras, nosotros cometemos muchas amartias, pero se derivan en varias cosas o tiene varias implicaciones. Y número 1, esta palabra amartia significa fallar, significa no dar al blanco. Pero también no dar al blanco significa no enfocar nuestra vida a lo ordenado por el Señor. O sea, al no enfocar nuestra vida a lo que Él ha establecido en sus palabras,
Si no alineamos nuestra vida a lo que Él ha establecido en su palabra, entonces pecamos. Entonces nos desenfocamos de donde debemos estar, que en todo tiempo enfocados, que es en su palabra. Otro significado de esta palabra amartia es desviarse del camino y perderse. Desviarse del camino. ¿Cuántas ocasiones, verdad, nos hemos desviado del camino correcto? ¿Cuántas ocasiones tomamos decisiones determinantes, verdad? Y decimos, ahora sí voy a caminar, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero nos encontramos en corto tiempo, en un tiempo, verdad, lejano, y encontramos tropiezos y empezamos a desviarnos del camino correcto en la cual iniciamos. Y dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 53, versículo 6. Déjenme tomar un poquito de agua para refrescarme el alma. Es broma, ¿verdad? Pero el punto es esto, dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. O sea, el tomar nuestras propias decisiones, la verdad es que nos vamos a perder o nos vamos a desviar. Proverbios también dice, no seas sabio en tu propia opinión, fíate del Señor, entonces Él enderezará tus pasos. El problema del ser humano es que se desvía, pierde su enfoque de lo que está establecido en su palabra. Y al poder desviarse o tomar esa decisión, ¿sabes qué? En que termina es la perdición. Nos podemos perder. Ahora, en primera carta de Pedro, también nos menciona, ¿verdad? Haciendo una referencia a Isaías 53, 6. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Menciona y dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas. O sea, el Señor así nos llamaba, ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque no estábamos enfocados en lo que Él ha establecido, en lo que Él ha puesto delante de nosotros. Dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas, el que guarda nuestras vidas. Por eso es que en el Salmo 23 el rey menciona y dice, el Señor es mi pastor. Ahora que ya estamos en Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar siempre bajo la dirección, la cobertura, ¿de quién? Del buen pastor. Y él nos menciona en esta parte y dice, ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Qué importante entonces es que tú y yo estemos bajo la cobertura del buen pastor. Porque si estamos bajo la cobertura de él, entonces no nos falta nada. No nos falta fuerza, no nos falta visión, no nos hará falta, ¿verdad?, los recursos que necesitamos nosotros para poder vencer al pecado, poder vencer la maldad, poder vencer los hábitos, las prácticas que tú no puedes cambiar por sí solo, ni yo puedo cambiarlas si no es Cristo en nosotros. Luego sigue mencionando el Salmo 23, ¿verdad? Dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. O sea, estando bajo la cobertura del buen pastor, ¿sabes qué pasa? Tenemos reposo, tenemos descanso, tenemos paz en nuestra vida. Tenemos todo de parte de Dios. El punto es que si tú te sales de esa dirección, entonces si yo me salgo, entonces voy a desviarme. Voy a irme tras otros caminos. Ok, hasta ahí lo dejamos en esta parte. Pero también esa palabra, amartia, tiene otra implicación. Y significa transgredir la ley o transgredir la ley de Dios.
Entonces, ¿cuántos de nosotros no transgredimos la ley de Dios? Estamos expuestos a diario, a veces porque hablamos de más, a veces juzgamos, criticamos, o a veces ves algo y te gusta y lo deseas, o simple y sencillamente codicias algo que no debes de codiciar, o simplemente, ¿verdad? Observas algo de alguien y que ciertamente quizá busque un agravio hacia tu vida y tú te molestas, y al ofenderte, pues ya sale una palabra de juicio y de rechazo hacia esa persona, y ya fallamos de muchas formas. Entonces, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, es increíble, ¿verdad? Porque aquí el Señor, hablando a Pablo, ¿verdad? Dice, Él fue entregado a la muerte. O sea, Jesús dice que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. O sea, el Padre proveyó todas las cosas porque el hombre transgredía o transgrede la ley de Dios. Hubo una respuesta de parte del Padre mandando a su Hijo. Y Él dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. No dice un pecado, muchos pecados, por causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo hubiéramos seguido igual. Pero gracias a que Jesús resucitó, tú y yo tenemos una vida nueva, una vida de resurrección, una vida con un nacimiento nuevo. Por esa razón, amados, amada iglesia, yo les invito, la invitación es de parte de Dios, de que podamos nosotros considerar la ley de Dios todos los días en nuestra vida. Para que esa palabra que es la ley de Dios, Jesús dijo en Juan 1, dice, y el verbo se hizo carne y vino a habitar entre los hombres, y considerando, ¿verdad?, esa ley en nosotros, la palabra de vida, es la que realmente nos va a permitir a nosotros cumplir la ley de Dios. Tú puedes decir ahora, bueno, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la ley nos señala el camino y la gracia nos conduce hacia el camino. Y Él es Jesucristo. La gracia me permite disfrutar la ley de Dios. La gracia de Dios en mi vida, el favor de Dios me permite a mí ver la justicia de esa ley. Estoy hablando de la ley de Dios. Amados, hay que tomar entonces dos aspectos que son muy importantes. Número uno, el pecado. El pecado forma parte de la naturaleza, desafortunadamente, del hombre. Su naturaleza le lleva a obedecer al pecado porque mora en él. O sea, el hombre cuando falló a Dios, entró el pecado, lo que hablábamos en Génesis. Pero entendemos entonces que ahora somos libres por medio de Cristo. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 10, en adelante dice, cuando Él murió una sola vez, Jesús, a fin de quebrar el poder del pecado, romperlo. El poder del pecado sobre el hombre, Jesús vino a deshacerlo. Y dice, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Vivos para Dios. Así considerémonos, vivos para Dios. ¿Que vas a ser atacado por el pecado, por las tentaciones, por situaciones? Todos. Pero consideremos que ahí está Jesús siempre. Así como viene la tentación, así viene también la salida. Ahí está el Espíritu Santo siempre.
hablando a tu corazón, hablando a mi vida. ¿Para qué? Para tomar las promesas de Dios y poder nosotros sobrepasar ese tiempo, ese momento de tentación que desafortunadamente si no lo vencemos o si no pasamos sobre ella, entonces eso da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Ahora, sigue mencionando y dice, no permitan que el pecado controle la manera en que vivan. Desafortunadamente el pecado es lo que hace. El pecado nos esclaviza. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32 en adelante, está hablando, dice el Señor Jesús, y conocerán ustedes la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Y había ciertas personas ahí, ¿verdad?, que estaban discutiendo con Jesús y dicen, no, ¿cómo tú dices esa escritura? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Dice, nosotros somos libres, dijeron ellos. No, señores, dijo Jesús. Porque si ustedes fueran libres, entonces no buscarían en matarme. Pero ustedes son, su padre es el diablo, dice, ¿por qué? Porque el diablo es homicida desde el principio. Y ustedes quieren matarme. Así es que las cosas de su padre, el diablo, son las que ustedes buscan hacerme. Entonces, y sigue mencionando, porque el que practica el pecado, dijo, esclavo es del pecado. Entonces, mencionan esta parte y dice, no permitan que el pecado controle la vida en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Dice, no permitan. ¿Qué es lo que sucedía en aquellos entonces? Querían matar a Jesús. Querían destruir la vida de Jesús. Otro de ellos fue Herodes. En su momento le manda a decir, ¿verdad?, con uno de sus trabajadores, Jesús, necesitamos que ya no prediques. Necesitamos que ya no hables. Necesitamos que ya te calles. Y Jesús le manda a decir al rey Herodes. Y le dice, díganle a esa zorra que no va a suceder esto. Esto se cumplirá y se llevará al pie de la letra. Voy a seguir predicando. Voy a seguir anunciando las buenas noticias. Voy a seguir liberando a los oprimidos por el diablo. Así es que no lo voy a dejar de hacer. Entonces, el pecado siempre buscará frustrar los planes de Dios. Jesús, cuando escucha esa noticia, pues él pudo pensar, ¿verdad?, o pudo sentir también un temor y una angustia, pero pudo desviarse de su propósito. Por eso Jesús, ¿qué es lo que hizo? Él determinó en su vida llegar hasta la meta. Eso es lo que Cristo nos permite a nosotros, llegar hasta la meta. El pecado siempre buscará en poner tropiezos en nuestra vida. Ahora sigue mencionando y dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No permitan tus manos, tus pies, todo, servir al Señor. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora ustedes tienen una vida nueva. O sea, estábamos muertos. ¿Cómo que muertos? Sí, no teníamos a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. El único que puede darnos vida se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amados, estamos ahí. Es muy importante y conveniente que tú consideres la vida de Cristo dentro de tu vida para que entonces tengas esa vida que Él nos menciona aquí. Sigue mencionando y dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Wow, esto es brutal, dijo aquel. Esto es de a de veras. Hoy por su gracia nosotros tenemos victoria sobre el pecado a través de Jesucristo. Ya no somos esclavos, ya no estamos muertos, ahora vivimos.
Y si vivimos, entonces vamos a demostrar la vida de Cristo en el hogar, en el trabajo, en el negocio, en donde quiera que estemos. La vida de Cristo en su plenitud, para que la gloria del Señor sea vista y la gloria de Dios pueda verse, no solamente en tu vida, sino aún puedas reflejar la gloria de Dios en tu manera de hablar y tu manera de vivir. Ahora, otro aspecto importante, los pecados, porque una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Los pecados son los actos de desobediencia que cometemos, como las mentiras, las inmoralidades, los juicios, palabras destructivas, palabras o prácticas de ocultismo, etcétera. Esos son los pecados, las prácticas. Estoy hablando que es diferente el pecado que las prácticas de pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Número 1, nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice, fíjate nada más, una consecuencia es que nos separa de Dios. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Sus pecados, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no nos escuchará. O sea, Dios está ahí, Él tiene oídos para oír. Él tiene todo a la disposición de nosotros para sus hijos, pero el pecado hace que Dios no escuche. Hace que Dios no responda a nuestro clamor. El pecado y la práctica de pecados. Ahora, ¿qué otra consecuencia viene por causa de ello? Produce la muerte. Y no solamente la muerte física en algunos casos, sino aún la muerte espiritual, la separación de Dios. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 20 al versículo 23, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Entendemos entonces que el pecado te lleva totalmente a la muerte. No solamente en algunos casos la muerte física, sino la muerte eterna, la separación de Dios, la exposición al juicio del gran trono blanco, que es la muerte segunda, que es el lago de fuego. Estoy hablando de esa muerte. Entonces, amados, el pecado entonces tenemos nosotros que considerar que hay consecuencias. Y número 1, les dije, nos separa de Dios. Número 2, produce la muerte. Y número 3, produce enfermedades y sufrimientos. Ahora, no quiero que tomes esto como algo en la cual tú digas, entonces mi familiar murió y él no era pecador, era bueno. En algunos casos hay enfermedades naturales, causas naturales. Dios en su gracia así lo determina. Pero hay enfermedades causadas o sufrimientos causados por causa del pecado. Vamos por favor al libro de Juan capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Vemos un cuadro, vemos una historia de un hombre que me llama mucho la atención. Estoy hablando de un hombre que estaba, dice, al lado de un estanque de Bethesda. Dice,
Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas. En ese lugar se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. O sea, había un chorro de enfermos, pues. En otras palabras, yo sé que tú eres muy culto, ¿verdad? Y bueno, pero aquí en México, esa palabra chorro se dice, bueno, también es un sinónimo de decir muchos enfermos. Pero bueno, versículos 6 y 10 dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? O sea, vio un hombre y Jesús le sorprende. Dice, oye, ¿cuántos años has estado enfermo? Y dice, 38 años. Y Jesús se queda con los ojos cuadrados. ¿Qué onda con este amigo? 38 años estando en esta condición. Y bueno, Jesús le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús le dijo, ponte de pie. O sea, los pretextos. Este amigo ya se había acostumbrado a estar enfermo. Jesús ni le hizo esa pregunta. Jesús le dijo, ¿te gustaría recuperar tu salud? La respuesta era que sí. Pero él dice, es que no puedo. Es que mira, los pretextos. Hay personas que se han acostumbrado y no saben que Jesús puede hacerlos libres o puede sanarles. O ven tan lejos la posibilidad que ponen muchos argumentos. Y los argumentos que estaba poniendo este joven, que estaba enfermo ya de muchos años. Y Jesús dice que le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, dice, el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Estos señores eran más religiosos. Increíble, ¿verdad? Porque les interesaba más el día de descanso que la salud. Pero el punto es que Dios es el dueño del día de reposo. Y es lo que no alcanzaban ellos a ver. Y sigue el versículo 14. Pero después Jesús dice que, este joven sale, se va, está feliz, pero un día dice fue al templo y de repente Jesús ahí lo encuentra. Y en el versículo 14 dice, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, le dice, se sorprende, ya está sano. Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. O sea, el pecado te puede llevar a una enfermedad. El pecado te puede llevar a sufrimientos. Este hombre, 38 años, estando con una enfermedad, pero era causada por el pecado que él había cometido. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia trae el pecado? Número 4, destruye familias. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 30 dice que el contexto es que si nosotros oímos y hacemos, vienen muchas bendiciones. Pero si oímos y no hacemos, vienen muchas maldiciones. Y una maldición prácticamente arruina familias. Pero el pecado es causa ¿de qué? De la maldición. Y el versículo 30 dice, estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. O sea, ¿cómo? O sea, en otras palabras, te pueden volar la novia si eres soltero. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero también sembrarás y no disfrutarás de los frutos que siembras. Trabajas mucho y no lo disfrutas.
La lana se te va. Versículo 32. Presenciarás el momento en que se llevan a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. El pecado destruye familias. Versículo 34. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. O sea, por no oír y no obedecer. Por no oír y no obedecer. ¿Cuántas situaciones vienen a los hijos, a las hijas? Pero eso tiene una causa y es el pecado. Versículo 41. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. ¿Qué es lo que cautiva la vida de tus hijos? Puede ser las adicciones, vicios, la pereza, la falta de visión, la falta de propósitos, el hambre de Dios o el hambre por Dios. ¿Qué es lo que cautiva a tus hijos? ¿El mundo? ¿El mundo los tiene cautivos? Sí. Porque el mundo ofrece muchas ofertas, tiene muchas ofertas, pero al final de cuentas es para desviar la vida de tus hijos. Y dice en esta parte, tendrás hijos e hijas, pero los perderás. O sea, pierdes tus generaciones. Se destruyen familias. Porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. Versículo 45 y 46 dice, si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y para tus descendientes. ¡Wow! Es tremendo esto, porque el pecado destruye familias. Me gustaría, amados, que pudiéramos nosotros considerar acercarnos a Dios, considerar que Dios puede librarnos del pecado. Jesús venció, Jesús fue a una cruz, Jesús expuso todos los decretos que había en contra de nosotros y los clavó en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo podamos vencer las cosas que no podemos, las cosas que te esclavizan, las cosas que te limitan, las cosas que te hacen tropezar, que es el pecado. Por eso es que es una decisión, hay decisiones desastrosas y las decisiones por el pecado te va a destruir, te va a limitar toda tu vida y tus generaciones. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que tú bendigas la iglesia, que tú bendigas a los oyentes de esta mañana. Te pedimos que tú, Señor, puedas librarnos, puedas ir delante de nosotros, puedas conducirnos al camino de vida que has puesto, Señor, delante de nosotros. Que podamos elegir, Señor, el camino de vida, porque hay un camino de muerte, Señor, que está delante de nosotros también. Pero hay un camino de vida que es Cristo. Y ese es el camino que hoy en esta mañana nosotros elegimos para seguir adelante, Señor, hasta llegar y cumplir la carrera y llegar a la meta, Señor, que tú nos has puesto por delante. Te doy gracias por la iglesia. Bendice sus generaciones, bendice sus hogares, bendice la obra de sus manos. Señor, gracias porque tú eres fiel. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Bendiciones y muy buenos días.